Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañas aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y en esta ocasión quiero que me acompañes a conocer uno de los barrios mágicos de la ciudad. Se trata de un espacio mágico, un lugar que ya tenía un asentamiento prehispánico cuando llegó Hernán Cortés y un lugar de mucha tranquilidad. Es increíble que a pesar de que queda muy cerca de la Avenida de los Insurgentes, cuando tú entras te olvidas de la Ciudad de México. Se trata de Mixcoac. Mixcoac. Según los historiadores, Mixcoac fue una población de bajo perfil. Sin embargo, cuenta con varios atractivos cuya difusión es obligada para el disfrute de sus actuales y futuros visitantes. Su nombre significa culebra de nubes o donde se adora a Mixcoatl, y sus primeros habitantes se dedicaron al cultivo del maíz, frutos y flores. A la llegada de los españoles, de acuerdo con Hernán Cortés, contaba con 6,000 vecinos que pagaban tributo a Coyoacán con textiles, leña y maíz. En el caserío que conformaba esta población, se fundó el convento de Santo Domingo de Guzmán hacia 1595, con la finalidad de evangelizar a los indígenas de la zona. Mixcoac es un lugar colinda con la zona de Periférico e Insurgentes y aquí vas a encontrar muchos lugares interesantes. A veces pensamos, pero ¿qué hay en Mixcoac? Me suena como al metro, pero nada más. Y generalmente ubicamos un lugar que se llama el Parque Hundido. Sin embargo, aquí se encuentran centros culturales, muy buenas bibliotecas, la primer casa de cultura de la Ciudad de México, la Universidad Panamericana y también la casa de Joaquín Fernández de Lizardi. Hay mucho que visitar y vamos a empezar hablando primero de qué significa Mixcoac. Mixcoac significa lugar de la serpiente de nubes. En este espacio, si alguna vez has andado por allá en la zona de Mixcoac y a Insurgentes y Periférico, tal vez has observado que existe una pequeña zona arqueológica. Zona arqueológica de Mixcoac. Mixcoac es una zona arqueológica perteneciente a la cultura mexica. Se encontraba a orillas del lago de Texcoco y en su última etapa estaba sometida al poderío de Tenochtitlán. Con la llegada de los conquistadores españoles, el asentamiento fue prácticamente destruido hasta sus cimientos, los cuales son lo único que sobrevive de la arquitectura del lugar y puede apreciarse hoy en día en lo que es la Plaza de San Pedro de los Pinos, en la esquina de la Avenida San Antonio y Periférico. El nombre de Mixcoac, víbora en la nube, podría entenderse como una representación de la serpiente celeste o Vía Láctea. La ocupación de esta zona arqueológica se estima que ocurrió desde el 900 a.C. al 1521 después de Cristo. Esta pequeña zona arqueológica no permite el acceso a la gente. Está rodeada, es como un pequeño basamento y está todo rodeado. Cuando andas por el periférico la puedes observar y también te puedes detener para poder visitarla, pero solo por la reja que la rodea. Entonces, este espacio ya era un asentamiento prehispánico cuando llegó Hernán Cortés y formaba parte de este marquesado del Valle de Orizaba que le cede la corona española al conquistador. Así, este lugar también destacaba por la cantidad de agua que circulaba alrededor. El nombre de río Mixcoac viene de este río que ya existía. Río Mixcoac. Hablar de Mixcoac hace necesario hacer referencia al río que lleva su nombre. Se ubica en la porción central de la delegación Álvaro Obregón. Tiene una longitud de 7 kilómetros y una superficie de 37 kilómetros cuadrados, con una densidad aproximada de 2.5 kilómetros de cauce por kilómetro cuadrado.
Nace en los límites con el Estado de México en las laderas del Cerro de San Miguel. Limita al oeste con la cuenca del río Borracho, afluente del río Hondo, y la barranca de Becerra, al este con las barrancas de Guadalupe y Tarango. Corre hacia el norte hasta casi llegar al convento del Desierto de los Leones, donde tuerce al noreste. Está alimentado por varios manantiales y su afluente principal es la Barranca del Muerto. En Joco se une al río Magdalena para formar el río Churubusco. Sobre este río se construyó la presa y la primera represa Mixcoac. Y este río era de agua limpia y abastecía a 2 obrajes que existían al interior de esta zona, de los que vamos a platicar más adelante. Tenemos que ubicarnos primero. ¿Cómo llegamos a este lugar? Es muy fácil. Ahora, con el Metrobús es mejor, porque hay una estación que se llama Parque Hundido, que corre sobre Avenida de los Insurgentes. Yo recuerdo que hace como 15 años, cuando fui a tomar unas clases allá por Insurgentes Sur, hacía como una hora en cruzar toda la ciudad. Actualmente es un poco más rápido, pero quedó muy bien la estación del Metrobús que se llama Parque Hundido. Llegas a esta estación, desciendes y vas a observar del lado derecho este Parque Hundido. Parque Hundido. El Parque Luis G. Urbina, ubicado en los perímetros de la colonia Extremadura Insurgentes, en la zona de Mixcoac, mejor conocido como el Parque Hundido, es uno de los más famosos de la Ciudad de México, por su original relieve y por sus numerosos atractivos. Su historia se remonta a la época del Porfiriato, cuando los terrenos que alguna vez ocupara la compañía ladrillera de la Nochebuena, se sembraron varias especies de árboles, creándose así el Bosque de la Nochebuena. A fines de los años 30, tras haberse pavimentado y ensanchado la avenida de los Insurgentes, el gobierno capitalino decidió aprovechar el bello emplazamiento del Bosque de la Nochebuena en un terreno con varios desniveles debido a la operación de las ladrilleras de la zona para crear un nuevo parque. Fue por ello que se acondicionan jardines, andadores y fuentes para que los visitantes y los habitantes de sus alrededores lo disfrutaran. En 1972 se colocaron varias reproducciones de piezas arqueológicas distribuidas en diversos lugares del parque. Se hicieron 6 rutas: el altiplano, las culturas zapoteca, maya, olmeca, totonaca y huasteca, con reproducciones artísticas de los pueblos prehispánicos. Cada ruta fue marcada con una línea de color distintivo sobre el suelo. Cuenta con su atractivo más importante, que es un reloj floral, creado por una prestigiosa casa relojera de Puebla, que se localiza al final de una amplia escalinata que asimismo conduce a la Plaza Dolores del Río, en homenaje a una de las grandes divas del cine mexicano. En voz de Martín Castro, vecino de la colonia Nochebuena. Bueno, realmente el nombre verdadero de este parque es Luis G. Urbina, conocido también como el Parque Hundido, que realmente es uno de los más bonitos de la delegación y de la Ciudad de México. En la época de don Porfirio Díaz existían en esta zona varias fábricas de ladrillos. Una de ellas se llamaba Nochebuena, por eso se le puso el nombre a la colonia de atrás. Estas fábricas tenían varios desniveles y en los 30, cuando decidieron quitarlas, se encontró con que el terreno estaba muy hundido. Fue cuando el gobierno decidió hacer un parque. Por cierto, en los años 70 se colocó un reloj floral que funcionaba gracias al flujo de agua que pasaba por su sistema de tubos. Cuando era estudiante, me gustaba mucho venir a pasear aquí y ver las reproducciones de las piezas arqueológicas. En voz de Jorge Buendía, asistente en comunicación en la delegación Benito Juárez. Data de los años 40, era una ladrillera, precisamente por eso las características del hundimiento. Contamos con un espacio que se llama audio-videorama, lo tenemos del lado izquierdo, en donde se llevan a cabo conciertos, se pone música clásica, son espacios en donde puedes venir a leer. La intención de confinar estos espacios es el esparcimiento y con respeto para todos.
Cuando la gente llega a la Ciudad de México y ya conocemos diferentes parques, la Alameda Central, la Alameda de Oriente, el Parque de los Venados, y todos los vemos pues bastante homogéneos, todos a nivel de la calle, bastante uniformes. Y el Parque Hundido cambia el concepto. Cuando llegas al Parque Hundido está remetido hacia abajo, está hacia abajo, de ahí su nombre, pero realmente el nombre del parque es Parque Luis G. Urbina, ese es el nombre. ¿Por qué se llama Parque Hundido? Bueno, ¿por qué está hundido? ¿En qué momento se le ocurrió al gobierno perforar y dejar este espacio tan grande para hacer un parque? Bueno, todo tiene que ver con la historia de esta zona de Mixcoac. Durante ya el México independiente, hacia 1900 aproximadamente, se empieza a observar y a tomar a Mixcoac como un lugar de descanso, un lugar de muchos manantiales, un espacio en el que le gustaba a la gente de esa época del porfiriato ya venir a tener acá sus casas de descanso, olvidarse de ese ruido de la Ciudad de México y disfrutar un ambiente excelente. Así que deciden empezar a voltear hacia Mixcoac. En esta zona se ubicaron cerca de 10 ladrilleras. Estas ladrilleras necesitaban material para elaborar los ladrillos y empiezan a utilizar pues diferentes zonas de Mixcoac como minas para poder extraer arena. Una de ellas era precisamente el espacio en el que ahora está el Parque Hundido. Ahí estaba una mina de la que extraían arena. Al final dejan un boquete tan grande que es el actual Parque Hundido. Esta ladrillera se llamaba La Nochebuena. Y La Nochebuena cede este lugar para crear un parque. Entonces se llama Parque Hundido. ¿Qué podías hacer con él? No podías construir porque para poder nivelar con respecto a la calle era muy complicado. Es bastante grande este parque y se decide hacer este proyecto. El nombre oficial de Parque Luis G. Urbina se le da más adelante y aquí lo que tú vas a encontrar cuando llegas son diferentes calles que están trazadas a manera de homenaje a diferentes culturas prehispánicas. Si alguna vez te das una vueltecita por allá, vas a observar diferentes réplicas de esculturas como una cabeza olmeca, hay esculturas mexicas también, totonacas, entre otras. Pero el corazón de ese Parque Hundido es un reloj monumental. Reloj monumental. El reloj monumental fue construido en 1977 en la ciudad de Zacatlán, Puebla. Es el segundo reloj floral más grande del mundo, con una carátula de 10 metros de diámetro. Al fondo del reloj ondea la bandera monumental de México. Me ha tocado observar muchas personas, novios, quinceañeras, graduados, que van a tomarse fotografía con este hermoso reloj monumental. Y ese hermoso reloj monumental a mí me encanta y lo que me gusta más es la historia que hay detrás de él. Cuando pensamos en un parque en la Ciudad de México que está hermanado con Zacatlán de las Manzanas es un poco complicado, pero aquí en México la fábrica más grande de relojes monumentales se encuentra en Zacatlán de las Manzanas y se llama Relojes Centenario. Relojes Centenario es un negocio digno de visitarse cuando tú vas a dar un recorrido allá por Zacatlán de las Manzanas, porque tienen la fábrica en la que te hablan de la historia de esta empresa, que fue muy importante y que hasta la fecha sigue abasteciendo y reparando relojes monumentales en la Ciudad de México y en diferentes ciudades del interior de la República. Los relojes Centenario, como su nombre lo indica, surgen hacia 1910 y es una empresa que nace en la Sierra de Puebla, en donde el fundador, don Pedro Olvera, empieza primero a desarmar un reloj descompuesto que tenía su papá. Con esto él se vuelve autodidacta y empieza a desarmar otros, a ver cómo funcionan, y de ahí crea la empresa de Relojes Centenario. Actualmente se conoce como Relojes Olvera y ellos fueron a la par del gobierno de Porfirio Díaz y establecieron también diferentes relojes en plazo
plazas públicas del interior de la República Mexicana. Como tú cuando das un paseo, te invito a que observes las carátulas de estos relojes y veas, y generalmente dicen centenario. Y así fue como llega a la actualidad este reloj monumental que todavía funciona y funciona muy bien cuando vayas a visitarlo en el Parque Hundido. Pero vamos a seguir platicando de otros lugares a visitar en esta zona de Mixcoac. En cuanto regresemos, estás aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.